Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, ya en una recta final de semana, una semana apasionante, aprendiendo mucho, escudriñando la palabra, amando la palabra, viviendo nuestra Kadosh Torah. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados, por sus mensajes, por sus muchas palabras, inquietudes, apreciaciones, comentarios frente al tema que hemos desarrollado. Avanzamos enormemente esta semana cuando tratamos el contexto de lo que significa el libre albedrío. Y concluimos que el libre albedrío no es lo que probablemente muchos entendíamos como libre albedrío, es decir, hacer lo que a cada quien le parece. No, señor. Libre albedrío nos dice hacer las cosas conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro amado Adonai. Es decir, el camino de la vida, el camino de la bendición. Si no caminamos en el manual de instrucciones, en nuestra Kadosh Torah, y elegimos voluntaria y autónomamente caminar en nuestro albedrío a nuestra manera, caminaremos por un camino de muerte o por un camino de maldición. Textual. Muy bien. En ese orden de ideas caminamos también esta semana en otro pequeño paréntesis del tema acerca de la importancia de las congregaciones judío-mesiánicas. Aclaramos perfectamente que si son congregaciones judío-mesiánicas, están conformadas por nuestros hermanos de Judá creyentes en Yeshua HaMashiach. Gracias por la observación, por alguien que me envió una nota y me dijo, pero también en las congregaciones judío-mesiánicas se congregan muchas personas que no son judías. Por supuesto, desde luego, claro que sí. Simplemente es importante tener presente que en varias de las congregaciones de carácter judío-mesiánico reciben, por supuesto, a todos los que se quieran congregar allí, pero al no ser judío desde el punto de vista de nacimiento o conversión, por favor, préstele mucha atención a esas palabras, tampoco tienen ciertos privilegios. Parece ser que no les dan ciertas oportunidades, no pueden usar el talí o no pueden tener ciertas circunstancias. No vamos a entrar en esos detalles porque probablemente no sea la norma en toda congregación judío-mesiánica. El punto de claridad que teníamos es judío, pueblo judío, mesiánicos creyentes en Yeshua. Bueno, muy bien. Quiero, de hecho, como para cerrar esos dos temas que tratamos en esta semana, me quedaron dos textos que me parece importantes traerlos a colación. Y como sé que usted está tomando atenta nota, gracias por favor por quienes toman atenta nota. Por favor, tomen el texto del libro de los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 12. Efesios en el capítulo 2 y en el verso 12, por favor, lo vamos a leer. Leámoslo en contexto al verso 11. Reconciliación por medio de la cruz, dice el título en la versión Reina Valera. Estoy tomando otro texto, permítanme, tomo esta versión, que esta es una Torat Emet, y permítame llegar
porque en esta versión dice, reconciliación por medio del madero. Hay una diferencia notoria, enorme, entre cruz y madero. Creo que sobre eso también hablé el día anterior, no vamos a retomar ese aspecto. Reconciliación por medio del madero. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y aquí habla de los gentiles refiriéndose al goyín, es decir, a otros pueblos, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Yeshua HaMashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Muy claro el texto, perfectamente claro. Pero ahora, verso 13, pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Por él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante el madero, reconciliar con Adonai a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ese texto es maravillosamente importante para comprender hacia dónde vamos hoy en nuestra línea final de semana, hablando de Ejad, de esas dos, de la casa de Israel, en ese partimiento entre la casa de Judá y la casa de Efraín, ha hecho Adonai uno, un Ejad. Y el siguiente texto que quiero compartirles, que no se me quede entre notas, es el libro de Gálatas. Vamos por favor al libro de Gálatas, acompáñeme. Y en el libro de Gálatas vamos a tomar el capítulo 3 y veamos el verso 28 en adelante. Lo mencionamos esta semana también, pero lo vamos a retomar. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, Ejad, en Yeshua HaMashiach. Somos uno en Yeshua HaMashiach. Verso 29. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Por favor, deme un amén, escriba un amén aquí en el chat, que está comprendiendo este síntesis de la semana hasta este momento, porque creo que en Gálatas 3:29 resumimos toda esta historia. Esto no se trata de ser judíos, esto no se trata de ser griegos, esto no se trata de ser hombre, esto no se trata de ser mujer, esto no se trata de ser esclavo ni de ser libre. Esto se trata que si nosotros somos en Yeshua HaMashiach, creemos en Yeshua HaMashiach, sabemos que Yeshua HaMashiach es uno, Adonai, en su divinidad con el Padre, uno solo. Entonces vosotros en Yeshua HaMashiach ciertamente somos linaje de Abraham. Recuerden que hablamos de Lech Lecha, y Adonai dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Sí o sí, reconocemos a Yeshua
nuestro Mashiach. Entonces, mis amados, no se trata de circuncisión o incircuncisión, porque con el tema de circuncisión ustedes me enviaron ciertas opiniones y no necesitamos entrar en un cuello de botella frente al tema. La circuncisión, cuando hemos estudiado Torah, sabemos que la circuncisión es si lo puedo decir entre comillas, es un requisito. No para salvación, porque la salvación está en Yeshua, nuestro Mashiach. Pero en obediencia a la palabra es un proceso al cual el hombre Kadosh acude en obediencia. Nadie te tiene que forzar, nadie te tiene que exigir, nadie te debe obligar, nadie te debe direccionar. Esto es algo tan absolutamente personal e íntimo con Adonai, que como me dijo el pastor Camilo, que compartíamos sobre el tema hoy, gracias, compartimos un tema precioso con mi amado hijo, y me decía: papá, los hombres, Kadosh, deberían apasionar con su corazón la Brit Milá, el pacto. Debería ser algo que los hombres clamaran diciendo: pastor, por favor, traigamos al Moel, porque estoy apasionado con la Torá, con mi amado Yeshua, y anhelo mi Brit Milá. No es imposición, no es judaizar, todos estos términos que se han buscado, excusas de los hombres, no. Para la gloria de Hashem, en Israel Casa Integral, creo que un 90 o más % de varones, gloria a mi amado Hashem, hemos tomado esa decisión voluntaria y apasionante de la Brit Milá. Punto. Hasta allí vamos a dejar el tema y nos adentramos a nuestra recta final. Creo que al fin el Eterno nos permitió llegar. Vamos a ir entonces al libro de Devarim, por favor. Libro de Devarim en el capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6. Voy a tratar de leerlo en unas dos versiones. Tengo esta versión, la Torah Emet. Permítame leerlo inicialmente en la Torah Emet, a ver cómo nos lo indica. Libro de Devarim, capítulo 6, esto es en la Parashá Beit Hanan, cuando nos habla acerca de este título que aparece en la Reina Valera, que es el gran mandamiento. Ese gran mandamiento y esa gran comisión la veremos un poco más adelante también cuando Yeshua habló frente a ese contexto. Estos son la normativa, los decretos y las leyes que Hashem Elohim de ustedes me ordenó enseñarles, para que los pongan en práctica en la tierra a la que se dirigen para tomar posesión. Así reverenciarán a Hashem, su Elohim, para cumplir todos sus decretos y sus preceptos que yo te estoy ordenando. Tú, tu hijo y tu nieto durante toda la vida, para que vivan mucho tiempo, y serán muy prolíficos, tal como Hashem, Elohim de tus ancestros, te dijera: tierra de la que fluye leche y miel. Verso 4. Shema Israel dice: escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem uno es. Ya leeré un poco el pie de página que tiene en esta versión. Hashem uno es. Ama a Hashem tu Elohim. Estas palabras que te ordeno hoy deben estar sobre tu corazón. Enséñalas a tus hijos y habla de ellas mientras estás en tu casa, mientras estás de viaje, al acostarte y al levantarte, y átalas como señal en tu mano, y que estén como insignias entre tus ojos, y escríbelas en los marcos de tu casa y en sus portales. Ok,
Estoy leyendo un poco entresaltado porque en esta versión, en la Torah Emet, viene la explicación. Es más, aprovechemos y leamos la explicación frente al texto para ir comprendiendo entonces cómo viene. Dice así: escucha Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem es uno. Viene la explicación. Hoy solo Israel reconoce a Hashem como Elohim, por eso es nuestro. Pero finalmente todas las naciones reconocerán que Hashem es uno. Gramaticalmente habría sido más educada la expresión Hashem es único, resaltando así su carácter de exclusividad, pues al decir es uno, se abre la posibilidad de pensar en dos o en tres. Qué interesante. O sea, creaciones autosuficientes ajenas a él. Pero justamente por eso la expresión es Ejad. Refleja el más genuino sentido de unidad en Hashem, aludiendo al sentido mismo de la existencia del hombre. La unión manifestada por la expresión Ejad, a diferencia de único, es la unión de los fragmentos que constituyen la existencia. Toda la suma de esos fragmentos, creaciones autosuficientes que se unan en el más noble y elevado objetivo que pueda aspirar la creación. Su unión con Hashem y su reconocimiento absoluto a Él. La expresión único no da lugar a esa posibilidad justamente por el carácter de exclusividad que denota. Ama a Hashem tu Elohim, viene la explicación, paréntesis, o sea, cumple con sus preceptos con amor, ámalo, con todo tu corazón. Ámalo tanto con tu inclinación natural al bien como con tu inclinación natural al mal. Ámalo con toda tu alma, incluso si debes ofrendar tu vida en aras del amor a Hashem. Y con todos tus recursos, ámalo incluso con todas tus riquezas. Verso 6. Para alimentar ese amor a Hashem, estas palabras que te ordeno hoy deben estar grabadas sobre tu corazón, enséñalas a tus hijos y habla de ellas mientras estás en casa, mientras estás de viaje, al acostarte, al levantarse. Átalas como una señal en tu mano. Y aquí dice que en paréntesis hace alusión a los tefilín que utiliza el pueblo judío en su brazo, y que estén como insignias entre tus ojos, en alusión a los tefilín de la cabeza. Entre tus ojos alude a que los tefilín en la cabeza deben estar sobrepasando la parte superior de la frente, donde comienza a crecer el cabello, o a mitad de la distancia entre los ojos. Y escríbelas, estas palabras, sobre pergaminos. Esta escritura se denomina mezuzá, y debes fijarla en los marcos de todas las puertas de tu casa y en tus portales, incluidos los portales de lugares abiertos como patios y ciudades. En la vida práctica judía, los tefilín y la mezuzá no son meros símbolos teóricos, sino expresiones en el plano físico de identidad y conexión con Hashem. Literalmente, los tefilín, que justamente se colocan sobre la cabeza y en el brazo izquierdo orientando hacia el corazón, pretenden imbuir la divinidad, el intelecto en el corazón y la acción. La mezuzá, que se coloca en los marcos de las puertas, busca permanecer el hogar e imbuirlo en la espiritualidad. Bueno, me tomé un momento para hacer esta lectura, repito, de la Torah Emet, entendiendo un poco el sentido de la explicación. Vamos a hacer la lectura en otra versión. Quiero hacer varias versiones porque me parece que cuando vamos a hablar de Shema tenemos que considerar varios aspectos. Voy a mirar en esta versión, en la Sefer Torah, Aleph Tav. Veamos cómo viene en esta versión. A partir del verso 6 en el libro de Devarim, dice la palabra: y estos son los misbat, paréntesis, mandamientos, los hukim, paréntesis, estatutos, y los mishpatim, paréntesis, juicios, que ha ordenado Adonai, su Elohim, para enseñarles a ustedes, para que los hagan en el Eretz, en la tierra, donde ustedes pasarán allí para poseerla. Verso 2. Para que ustedes teman a Adonai, su Elohim, y guarden todos los hukim,
estatutos y los misbot, mandamientos que yo te estoy ordenando a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida para que se prolonguen los días. Verso 3. Por lo tanto, escucha, Israel, y guarda para hacer y para que te vaya bien y para que te multipliques grandemente, como lo ha dicho Adonai Elohim de tus padres a ti en la tierra, en el Eretz, que fluye leche y miel. Verso 4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Viene la versión en hebreo, ya la vamos a leer. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu nefesh, alma y con todas tus fuerzas. Y serán estas palabras que yo te estoy ordenando en este día sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando habites en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. Y las atarás por una señal sobre su mano y serán frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los mesuzó, postes de tu casa y en las puertas. Y será cuando los haya llevado Adonai tu Elohim al Eretz, tierra que él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría, ciudades grandes y buenas que ustedes no edificaron. Y casas llenas de todo lo bueno que ustedes no llenaron, y pozos cavados que ustedes no cavaron, viñas y olivares que ustedes no plantaron, y comerán y estarán llenos. Tengan cuidado de no olvidarse de Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, de la casa de esclavitud. Y Adonai tu Elohim temerás y servirás, y por su nombre jurarás. No caminarás tras otros ídolos de los pueblos que estén alrededor de ustedes. Bueno, muy bien. Esta versión es muy bonita, esta versión Dabar es supremamente interesante. Entonces nos acercamos ya, mis amados, a lo que es el tema principal de nuestra jornada, sobre el cual hemos desarrollado varios paréntesis para acercarnos hoy entonces, mis amados, al contexto de lo que es Shema. Vamos a tomar algunos aspectos interesantes. Cuando dice que su voz, gran voz, eso significa, vamos a ir aquí al capítulo 6, verso 1. Este pues es el mandamiento, los estatutos y los decretos que Hashem, vuestro Eloah, ha mandado, os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a pasar. Veamos este texto con relación, haciendo un paralelo en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Juan Marcos, recuerden que es Juan Marcos. Interesante, ya estudiaremos ese detalle tan extremadamente importante. Marcos realmente no es un nombre hebreo, no sé si sabía usted de esto, pero se los menciono. Marcos realmente no es un nombre hebreo, Marcos es un nombre griego. Pero el texto nos habla de Juan Marcos, Yohanan. Marcos, veamos qué nos dice Marcos en el capítulo 12 y en el verso 29. Dice la palabra, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Ahora, encontramos en estos textos lo que se ha considerado como la oración más importante que existe para la casa de Israel. Por favor, présteme atención, y sé que siempre hago esta entonación. Es la oración más importante para la casa de Israel. No he dicho para los judíos. ¿Estamos todos de acuerdo? Por favor, deme un ok para saber que estamos conectados. Porque cuando leemos los textos o cuando estudiamos en los textos, y qué bueno, por favor, que ustedes hagan colección de libros, de literatura, busquen libros, hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer comparativas, paralelos, versiones, importantísimo. Pero usualmente en los textos y en las enseñanzas vamos a encontrar que esta es la declaración de fe más importante del pueblo judío o del judaísmo, y creo que ya hicimos claridad sobre esa palabra tan importante. El Shema,
Israel. Escucha, Israel. Es la oración más importante del pueblo de Israel, de la casa de Israel, casa integral. Y hay una ordenanza que la debemos repetir al anochecer y al amanecer. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y en este versículo está escrito que este es el mandamiento, es un mandamiento en singular. Cuando le preguntaron a nuestro amado Yeshua cuál es el mandamiento más importante, contestó con estas palabras. Vamos a leerlo aquí en el libro de Marcos, capítulo 12, y en el verso 29. Creo que hace un momento leí un texto, Marcos 12, 29, creo que leí un texto en capítulo 13. Corrección, vamos a repetirlo. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 28. Atención. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Mashiach, le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Yeshua contesta, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel. Lo está leyendo conmigo, por favor, vaya a su Biblia. Vaya a su Biblia, léalo conmigo. Marcos capítulo 12, verso 28, verso 29. Yeshua respondió, el primer mandamiento de todos es, escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Oh, el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Qué palabras tan extraordinarias. Entonces, en el capítulo 6, verso 4 al 9, lo vamos a repetir. Escucha, Israel. Hashem es nuestro Elohim. Hashem es uno, y amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos Hermanos, es que repetir a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, es que amar a nuestros hijos, amados, no es darles dinero, darles privilegios, la ropa de marca, el colegio de la clase social, el auto, los lujos. Hermanos, la prioridad del Shema es que nuestros hijos repitan, oren, conozcan y el Shema sea su corazón. Hermanos, si nosotros nos sentimos orgullosos de ser casa de Israel y tener nuestra identidad en Yeshua nuestro Mashiach, independiente de lo que piensen los hermanos de Judá, que si les parece, que si no les parece, que si están de acuerdo, que si nos reconocen. Hermanos, a mí no me interesa si los hermanos de Judá me reconocen o no me reconocen, mientras mi amado Yeshua nos reconozca como la casa de Israel a la cual pertenecemos y con quien estamos juntamente, estamos en él. Entonces es importante que Yeshua nos reconozca. Por lo tanto, este texto maravilloso de Shema, repito que es esa oración más importante que cualquier creyente de Torah debemos y tenemos la responsabilidad de repetir de día y de noche y de día.
como mínimo 2 veces diariamente. Entonces dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa. Hermano, cuando estamos sentados en la casa, no es para hablar del fútbol, no es para hablar de la política, no es para hablar que si el republicano, el demócrata, el liberal, el conservador, el gobierno, el dinero, el alza, la inflación. Hermanos, lo más importante es hablar y tener presente nuestra Kadosh Torah frente a toda esa polémica universal. Recordar que nada ocurre sin la perfecta voluntad del Eterno. Cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal sobre tu brazo y serán por insignia sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras llamadas Shema, en ellas encontramos, si me permiten utilizar esta expresión, la clave para verdaderamente vivir una vida en la plenitud de Yeshua HaMashiach. Amados, no sé si estoy siendo demasiado insistente y emocional, tal vez, si me permiten decirlo, pero cuando entendemos la grandeza, la importancia, la maravillosa oportunidad que tenemos con el Shema Israel, hermanos, es glorioso cuando podemos discernir y tener la revelación de lo que ello significa. Lo primero que un hombre tiene que hacer para estar cerca al corazón de Adonai es escuchar y obedecer. Dígalo conmigo. Haremos y obedeceremos. El Eterno toma entonces la iniciativa para acercarnos a nosotros. No solo nosotros tenemos que acercarnos a Él para recibir su gracia, sino que cada mañana el Eterno toma unos minutos y escucha, y nosotros escuchamos, y cada mañana repetimos, y el Ruach HaKodesh está con nosotros, y no podemos ser tan rápidos cada mañana con oraciones simples, vanas, de repetidera, sino que realmente hacemos el momento más importante de nuestro amanecer al levantarnos. Shema Israel, Adonai mi Elohim, Adonai uno es. Y dice la palabra Shema, que significa escuchar. En algunas versiones tenemos la palabra oír. Sin embargo, para hacerlo muy breve, ya hice en algún otro programa la explicación a la diferenciación que tenemos entre oír y escuchar. Oír, nosotros en el entorno en el cual vivimos permanentemente las 24 horas, nuestros oídos están abiertos, sintonizados con todo lo que nos rodea, y el más mínimo detalle, el más mínimo elemento que se ocurra en el ambiente lo oímos. Lo oímos, pero también lo pasamos desapercibido. Me explico, yo estoy sentado en esta sala, hace unos momentos alguien llegó a la puerta principal, timbraron, desde aquí de donde estoy en este momento en la grabación del programa, oí el timbre, oí unas voces y pude desde aquí saber que esas voces son de tal y tal persona. Las puedo oír que hay viento en este mismo momento, hay algunos vientos fuertes, puedo oír que caen algunas gotas de agua, probablemente vamos a tener lluvia en esta jornada, etc. Oír. El oír es todo lo que el ambiente nos presenta, pero Shema, escuchar, es cuando oímos algo que nos llama la atención, que nos exige la atención, que le prestamos toda la atención necesaria. Por eso, cuando estamos en un Shabbat y compartimos una enseñanza, muchas personas oyen la enseñanza, pero no la escuchan. Si le pregunto al siguiente Shabbat a alguno de los hermanos, por favor, ¿me puedes hacer una pequeña mención, un resumen de lo que tratamos la reunión anterior? Ay, pastor, pues a ver. En verdad, yo lo que recuerdo es que fue una enseñanza muy bonita. Eso sí, le digo, pastor, me gustó.
La verdad, les soy sincero, no recuerdo qué dijo usted el sábado anterior. ¿Qué parachá estábamos tratando? Pues pastor, la verdad no me acuerdo cuál fue el parachá. Bueno, por lo menos dame qué número de parachá. No, pastor, es que no recuerdo qué número de parachá. Ustedes notarán que cuando tengo el privilegio de compartir la parachá de semana o la haftará, en este caso, en este tiempo, yo acostumbro a tomar números y letras. Números y letras no lo hago por un contexto gemátrico o por cualquier otro concepto que la gente quiera pensar. Lo hago porque estoy tratando de una manera pedagógicamente cómo llegar al corazón de cada uno de ustedes a través de una palabra. Ustedes recordarán en la parashá Baet Hanan, espero que lo recuerden, espero que lo hayan escuchado. Baet Hanan, que significa súplica, implorar, suplicar, tiene un valor de 515. ¿Lo recuerdan? Muy bien. A su vez, la palabra tefila, oración, tiene también el valor de 515. Y a su vez la palabra shira, canción, poema, cántico, también tiene el valor de 515. Es muy interesante y lo que pretendo es que de una manera pedagógica, a través de números y letras, como el alefato hebreo así nos lo enseña. Esto no es porque al pastor Alfaro se le ocurrió o porque... No, es porque el alefato hebreo trae letras, consonantes y trae números y de ellos enriquecemos la enseñanza y aprendemos. Muy bien, entonces, escuchar significa oídos atentos, prestar atención, recibir el sonido, recibir el audio, traerlo a mi corazón, procesarlo, identificarlo, llevarlo a mi memoria, guardarlo, conservarlo, porque escucha Israel, escucha, Adonai, nuestro Elohim, uno es, y eso es lo que Adonai quiere que tengamos grabado en nuestro corazón. Es interesante, repito, como lo mencioné hace unos días, que para la comunidad judía, cuando los niños están apenas en su edad de infantes y empiezan a escuchar y empiezan a hablar, lo primero que un niño debe aprender es el Shema Israel. Y estas serán las primeras palabras que un niño de Torá aprende, Shema. Pero también serán muy probablemente las últimas palabras que un creyente en Torá pronuncie. ¿Cómo es esto, pastor? Obviamente, pues no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos en qué momento Adonai nos llame a su presencia. En cualquier momento, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Puede pasar en cualquier momento. Todos pensamos que vamos a llegar a abuelitos, ancianos, por allá en la tercera edad. Pero lo que no sabemos es en qué momento Adonai nos dice, hijo, ven a casa. Entonces viene a mi memoria en este momento el recuerdo, no recuerdo el nombre de la película, si lo logro ubicar se los enviaré por WhatsApp o por Telegram. Pero básicamente la película narra una historia verídica real en el que el grupo de inteligencia de Israel se ocupan, el Mossad, se ocupan de buscar por años y años y años a un judío que trabajó para Hitler. Ustedes saben que buena parte de las atrocidades que Hitler realizó como líder, como militar, fueron dirigidas por un judío. Probablemente muchos de ustedes no sabían esa historia. Un judío era el que le daba las ideas al mismo Hitler, al Führer, de cómo acabar con el pueblo judío. El grupo del Mossad, el grupo de inteligencia de Israel, durante años buscó a este hombre. Y esto no tiene muchos años, no sé si 10, 15 años de qué ocurrió, es una historia verídica, puede confirmarlo en internet con las noticias. Lo encontraron a este hombre en Argentina. Le hicieron varios seguimientos de día, de noche, era un hombre común,
trabajaba, vivía en un pueblito retirado, era una persona tranquila, no tenía ningún problema con absolutamente nadie, un hombre querido por la gente que lo conocía en distancia. Finalmente, el Mossad hace la captura de esta persona cuando han establecido que evidentemente después de años lo han logrado encontrar. Lo toman preso, lo deben sacar de Argentina, lo pasan por un proceso, lo disfrazan como piloto de una línea aérea y lo logran sacar de Argentina y llevarlo directo a Israel. La película es muy interesante, repito, voy a tratar de buscar el nombre de la película y ojalá la podamos ver, o la puedan ver todos. Pero ¿por qué vengo con esta historia si estamos hablando de Shema Israel? Porque finalmente este hombre es llevado a la corte en Israel, juzgado y debidamente acusado, y la condena que recibió fue la pena de muerte. Siempre negó ser judío y siempre negó ser la persona de lo que se le acusaba que era. Pero cuando fue condenado a muerte y estuvo en el momento de la horca, al momento de colocarle la soga para pasar a la pena de muerte de horca, en ese momento este hombre, sus últimas palabras fueron: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y confesó que era un judío y que reconocía a Yeshua como uno. Es interesante, cuando vi esa escena de esa película quedó grabada en mi corazón. Porque, repito, serán las primeras palabras que un niño creyente en Torah pronuncie, pero probablemente sean las últimas palabras que un ser humano creyente en Torah pueda pronunciar. Nosotros, en nuestro proceso de transición y en nuestra cultura, probablemente nuestras últimas palabras antes de morir. ¿Usted alguna vez se ha preguntado si Adonai le permite a dar unas últimas palabras antes de fallecer o dormir mejor? ¿Cuáles serían? Pues no necesitas hacer un memorial de agravios. Solamente si Adonai te está mostrando que es tu momento de cerrar tus ojos y partir. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Eso es, mis últimas palabras serán. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Bueno, muy bien. La segunda cosa que vamos a ver y vamos a resaltar en esta expresión de escucha Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es la identidad. Por favor, escríbalo, identidad. Cuando hablamos de nosotros como casa de Israel, recuerden que hoy cuando reconocemos a Yeshua HaMashiach, hoy cuando estudiamos la Torah, también tenemos que tener claro que somos parte, que nuestra identidad está en Yeshua. Y como leímos los textos que hemos leído, Él es nuestro Elohim, Yeshua, nuestro Mashiach, nos da identidad, así sea a través del proceso de estar injertados en el árbol del olivo. Y hemos renunciado a todo tipo de idolatría, a todo tipo de paganismo, a todo tipo de religiosidad que durante muchos años, seguramente en el transcurrir de nuestras vidas, practicamos en algún momento. El libro de Sofonías, en el capítulo 3 y en el verso 9, dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan de común acuerdo. Y el profeta Zacarías nos recuerda en el capítulo 14, verso 9, y nos dice: y Hashem será rey sobre toda la tierra. Aquel día Hashem será uno y uno será su nombre. Amén. Adonai uno es. Quería, en el lapso del tiempo del programa, para este tiempo, para esta sección, cuando habláramos de estas palabras, quería enfocar también el tema de Echad. El tema de Echad es un tema inmenso, lo hemos enseñado en varias ocasiones, pero para no complicarnos en la historia, recordemos que Echad es una palabra que nos indica uno, es decir, Yeshua nuestro Mashiach y el Padre, uno es.
uno es. Y esta palabra traducida como Ejad implica, repito, la unidad, la unidad. Y por favor, permítame ser recalcinante en el tema aquí. Por favor, ojos abiertos, oídos despiertos. En Israel Casa Integral creemos en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, en Ejad Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Adonai es uno. Creemos, por favor, creemos en el Ruach HaKodesh, por supuesto, por favor. ¿Y por qué hago esta mención, hermanos? Porque es impresionante escuchar enseñanzas donde los maestros no creen en la divinidad de Yeshua. No quiero entrar en terreno apache, dice la pastora Pili. Es decir, allá ellos. Pero por favor, si tú eres una persona que ama la Torah y escucha la Torah y lee la Torah, y nos está diciendo que Adonai es uno, hermano, de ahí en adelante, todo lo que diga cualquier otra persona no tiene responsabilidad. Adonai es uno. Yeshua HaMashiach y el Padre uno es. Quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice la palabra. Entonces, hay veces y hay muchas ocasiones, repito, en que muchas personas nos hablan, por ejemplo, de que Yeshua nació de un vínculo íntimo, sexual, entre José y María o José y Miriam. Y esa es la teoría que más fuerza tiene en este momento en las redes sociales. Una palabra totalmente fuera del contexto bíblico. Pero yo me pregunto, y entonces quienes escuchan esas historias, ¿en qué creen? ¿O en qué creen no? ¿En qué están pensando en la vida? Si es que la Torah es clara, la Torah nos está hablando con absoluta certeza y sabemos lo que la Torah nos dice. Pero sin embargo, repito, pues con mucha frecuencia se escuchan este tipo de situaciones y no vamos a entrar en polémica. Lo único que yo les quiero pedir, amados hermanos, es, y se los digo con todo respeto, lo voy a hacer, lo voy a mencionar. Permíteme, Padre, decir esto. Entrevistamos en una ocasión aquí en uno de los programas, en el programa Emet de Radio Génesis 128, hace varios años. Entrevisté a un, comillas, rabino. Digo comillas porque pues todo el mundo lo conoce como rabino, pero pues resulta que no es rabino. Y para ser rabino debe ser reconocido ante el comité o ante, ¿cómo lo puedo decir? Ante la Academia de Rabinos de Israel. Entonces, pues si no está reconocido, pues no lo es. Y el mismo comité de rabinos en Israel dijo, esta persona que se hace llamar rabino no está reconocido en Israel como tal. Por lo tanto, se autoproclama rabino y así todo el mundo lo conoce como el rabino. La entrevista fue una entrevista interesante. Una entrevista interesante. Terminada la entrevista, recibo una llamada. Alguien me llama y me dice, Pastor Alfaro, la entrevista estuvo muy interesante. Estuve muy atento a la entrevista porque quería conocer si ustedes le preguntarían a este señor rabino, comillas, si él cree en Yeshua HaMashiach, en la divinidad de Yeshua HaMashiach. Realmente yo le hice una pregunta cercana, pero no tan contundente. Le hice la pregunta, bueno, rabino, entonces para usted, ¿quién es Yeshua HaMashiach? Y por supuesto dijo las palabras más bonitas, Yeshua HaMashiach es nuestro Padre, y dijo aquí, dijo allá. Digo, pero pastor, no le hizo la pregunta correcta. La pregunta correcta debía ser, ¿cree usted en la divinidad de Yeshua HaMashiach en el Ejad? Esa es la pregunta. Pues mi amada pastora Pili inmediatamente toma el teléfono y llama al rabino, comillas, y le pregunta al rabino, disculpe, estamos inquietos con algo que se nos quedó por preguntar en el programa. ¿Usted ciertamente cree en la divinidad, en el nacimiento virginal, en la unidad del Padre con Yeshua como uno? E inmediatamente el señor rabino dijo no.
No es así. Bíblicamente les puedo mostrar de que no es así. Inmediatamente la pastora le dijo, no tenemos de qué hablar. Con todo respeto, rabino, no tenemos de qué hablar. Y por tal razón, dicha entrevista tuvimos que retirarla de nuestra programación de Israel Casa Integral, porque no puedo presentar a una persona que no cree en el Ejad de Yeshua HaMashiach, como el Shema nos lo está indicando. Me tomé este tiempo para hacer esta apreciación. ¿Por qué, hermanos? Porque les repito con tanta insistencia, por favor abran sus oídos, por favor abran sus oídos, por favor no pasen entero, por favor que enseña muy bonito, por favor que es muy rabino, pero pregúntele a su rabino, ¿usted cree en el Ejad? Pregúntele a su maestro, ¿usted cree en el Ejad? Pregúntele a su pastor, ¿usted cree en el Ejad? ¿Usted cree en el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad? Pregúntele. Y dependiendo la respuesta, atención. Porque seguro que te van a decir, sí, claro que sí, por supuesto, yo creo. Pero usted cree en la divinidad, usted cree en el Ejad, usted cree en el nacimiento virginal. Bueno, realmente en ese sentido, pues, a ver, vamos a considerar, no me sirve. No me sirve. Claro en lo que estamos hablando. Por eso quise tomarme el tiempo con el Shema, porque es el punto de partida que tenemos todos en la casa de Israel. Entonces, lo primero que vemos aquí, repito, tiene que ver con nuestra identidad. Y no podemos ser tan rápidos en hacer oraciones repetitivas como en otro tiempo seguramente las hacíamos, sino que verdaderamente tenemos que disponer de nuestro tiempo de oración. Y la segunda circunstancia importante después de la identidad que tenemos es que la palabra Ejad implica, repito, esa unidad. Hashem entonces no es un plural, sino es que hay una unidad de Adonai establecida. Ahora, mis amados, amarás y amarás como Él es único, Ejad, para nosotros, por lo tanto, debemos amarle. Y por eso en el hebreo la palabra que se utiliza para amarlo y cumplir con sus palabras de amor nos da una profundidad del corazón y se refiere a la parte más íntima que tenemos para ofrecer como ser, como persona, amarlo. No podemos entonces estar divididos en opiniones, que lo hemos mencionado en toda la semana, si esto me parece, si esto no me parece, si con esto estoy de acuerdo, si con esto no estoy de acuerdo. Amados, cuando yo amo la palabra, lo que escrito está, cuando yo creo en lo que escrito está y sé que esta es la inspiración de la palabra de Adonai, hermanos, yo no estoy buscando si aquí se equivocó, si esto no me parece, si esto no me parece. Es que estoy impresionado, se los digo con todo mi corazón, amados. Estoy impresionado de ver cómo hoy por hoy tenemos tanta enseñanza, escudriñando, perdón la palabra que voy a usar tan seria y tan delicada, bacteriólogos toraicos buscando dónde juzgar, criticar, quitar, eliminar, y esto no, y esto tampoco, y esto tampoco. Por favor, amados hermanos, si lo que vamos a hacer es escudriñar la palabra para quitar todo lo que está escrito, estos bacteriólogos no los queremos. Hermanos, yo creo en la palabra de principio a fin. Yo creo en la palabra Aleph Tav. Yo creo que lo que está escrito, escrito está. Y si lo que está escrito está mal, y si lo que está escrito usted lo quiere cambiar, y si lo que está escrito no le parece, entonces, mi amado hermano, no sé en qué piso térmico vives, pero si estás estudiando la palabra solo para juzgarla, criticarla, quitarla, cambiarla, estamos fuera de lugar. Por lo tanto, amarás con todo su corazón se refiere, repito, a esa intimidad, a esa devoción, a esa pertenencia, a esa certeza, a esa seguridad que tenemos que lo que está escrito, escrito está con toda nuestra alma. Significa que debemos estar dispuestos a dar incluso la vida por el vivir la palabra. Hermanos, hoy, repito, compartíamos una conversación con mi hijo Camilo y me daba palabras tan bonitas y me decía, papá, es que no solamente el Brit Milá debería ser una pasión de los hombres. El hombre debería clamar al Eterno, Hashem, permíteme tener mi Brit Milá. No es un asunto de judaizarse, es un asunto de la Torá. No es un asunto de que me indiquen o que me obliguen, es un asunto de mi corazón para Adonai.
Y luego me decía algo más. Y las personas deberíamos amar nuestro Shabbat, amar nuestro Havdalah, amar las convocatorias, que sean nuestro corazón, nuestra vida. Eso significa amarás a Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 8, la palabra dice: acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, doble ánimo. Y estas palabras que yo te mando hoy, se refiere a la Torá escrita por Moshe, que siempre deben ser consideradas como lo que son, kadosh, que son vigentes ayer, hoy, mañana, que son sempiternas y estarán sobre su corazón, porque esta es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de que nuestra kadosh Torah sea la mente de Yeshua, la mente de Yeshua, la mente de Yeshua. Ya no vivo yo, la mente de Yeshua vive en mí. Por lo tanto, mi pensamiento, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de tratar, mi manera de compartir, no será la mente de latina, no será esa mente hispana, no será esa mente intelectual, no será esa mente opulente, o esa mente difamadora, o esa mente juzgadora, o esa mente egoísta, porque caminamos en la mente de nuestro amado Yeshua. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, mis amados, hemos prácticamente llegado al cierre. Creo que nos quedan unos minutos, permítame confirmo. Estamos ya en el tiempo. Vamos a cerrar la jornada mañana. Para cerrar la jornada mañana les envié a través de WhatsApp y a través de Telegram, espero que todos lo hayan recibido. Si no lo recibieron todos, por favor déjenme saber de qué manera. Bueno, es muy sencillo. Vaya por favor al canal de YouTube y coloque en el buscador, coloque Shema Israel, canto con fonética hebrea y traducido al español. Ahí lo va a encontrar. Está escrito en español, está escrito en hebreo. Por favor, cántelo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Recuérdenlo, lo pueden buscar aquí en YouTube. Shema Israel, canto con fonética hebrea y traducido al español. Yo lo envié a través de Telegram, a través de WhatsApp, a las personas, al grupo que tengo formado allí. Si alguien me quedó pendiente, por favor recuérdemelo para enviarlo, o de lo más, búsquelo aquí en internet, está disponible, y repítalo, cántelo. Recuerden, Shirah, cántalo, disfrútalo, cántalo. Hoy lo envié a todo el grupo y gracias porque todos contestaron: oh, pastor, qué lindo cántico, gracias, pastor, por enviarme gracias, qué bueno que lo puedan disfrutar, porque en el Shema Israel, hermanos, está todo lo que un creyente debe tener en su corazón para vivir una vida de plenitud, de gozo, de amor, de unidad, de identidad. Nuestro Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, mis amados, mañana continuaremos. Quiero profundizar un poco más acerca del tema de Shema. Hay muchas cosas que tratar, muchísimos. Un querido hermano Levi de Israel me hizo llegar unas notas acerca de Shema. Gracias. Es un texto bastante extenso. Alcancé a leer 3 o 4 páginas muy extensas. No lo puedo leer todo y no lo voy a poder compartir todo, pero gracias, hermano Levi, por enviarme ese maravilloso material. Por supuesto que lo voy a leer y lo voy a terminar de estudiar todo, porque sé que hay una riqueza grande y extraordinaria, que probablemente muchos de nosotros la hemos pasado tan desapercibida. Pensamos que, por ejemplo, cuando hacemos Shema en nuestras congregaciones, colocamos nuestras manos en reverencia, cubriendo nuestros ojos en reverencia, porque primero
Estamos ante la presencia de Hashem y no podemos siquiera ver su luz resplandeciente. Guardamos nuestros ojos. Y segundo, porque cuando cerramos nuestros ojos para decir Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, cuando cerramos nuestros ojos y cantamos todo el Shema, podemos escuchar con mejor claridad la voz de Adonai a nuestro corazón. Mis amados, muy buen día para todos. Mañana hacemos nuestro cierre respecto de este tema apasionante de Shema. Espero que todos tengan disponible su canción, el cántico en hebreo, el cántico en español. Si es posible, ténganlo en inglés también. Está disponible también en inglés. Ojalá lo puedan copiar, tenerlo disponible en sus hojas y ante todo en el audio y poderlo, repito, estar escuchando permanentemente. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Muchas gracias. Eloheinu Adonai Echad. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.